¿Qué tal? Bienvenidos a La Antorcha, hoy con Jaime González y Fran Carrillo. ¿Cómo estáis, Jaime? Fran, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer. ¿Qué tal? Un placer como siempre. Oye, Ábalos ha llegado, ha empezado el rosario judicial de declaraciones judiciales de aquí a Navidad, que pasan por Ábalos, por Koldo, por Aldama, por Begoña Gómez, por la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, etcétera, etcétera. Ábalos hoy, decían, pánico en el PSOE, a ver si tira de la manta, pero lo que da la sensación, no sé si estáis de acuerdo o no, cuanto menos la sensación, al hilo de lo que ha hecho, que ustedes lo saben por lo que hay diario, es decir, esto era cosa de Koldo, Aldama falsifica documentos, yo no me he llevado ninguna comisión. Empieza, te pregunto, Jaime, ¿empiezan a taparse Sánchez y Ábalos? Pues es evidente, yo creo que Ábalos ha encontrado a su mejor abogado defensor. El mejor abogado defensor de Ábalos es el propio Pedro Sánchez. Con todos los problemas que tiene Pedro Sánchez, pero él ha hecho su composición de lugar y ha decidido no enfrentarse al gobierno, no tirar de la manta, en el bien entendido de que él entiende que efectivamente lo peor que le puede pasar para sus perspectivas penales es plantarle cara al gobierno. Y ha hecho lo más sencillo. A mí no me ha sorprendido en absoluto. La culpa la tenía Koldo. Y a partir de Koldo, lo que haya podido hacer Koldo con Aldama es cosa suya. Luego ha tenido lapsus freudianos de memoria, cuando le han preguntado por el contrato que firmó. Primero ha dicho que no sabía si lo había firmado, y luego ha recuperado de manera súbita la memoria, y ha dicho, pues sí, al final lo firmé. Es un contrato de casi 2 millones de euros. El del piso de Madrid, de la Castellana, 2 millones de euros. ¿No te acuerdas? ¿Quién de nuestros espectadores ¿No se puede acuerdan si sentir un lapsus de saber si ha firmado o no ha firmado un contrato que tiene una cuantía de 2 millones de euros? Que te están regalando prácticamente un piso, claro, por 700.000. Eso es. Que probablemente ni son tuyos tampoco. Claro. Entonces, claro, uno se tiene que reír, porque, bueno, al fin y al cabo, él declaraba de forma voluntaria. Bueno, hay que decir que él declaró de forma voluntaria porque en un momento dado dijo, bueno, cuando vino lo de Aldama, él dijo, bueno, pido retrasarlo. Entonces el juez le dijo, estupendo, no hay ningún problema, yo pido el suplicatorio y usted viene a declarar. Entonces dijo, bueno, pues venga, voy a declarar de nuevo. Entonces, bueno, sí, hay partes que son absolutamente surrealistas, como esta que acabo de describir, y en el fondo, bueno, es la típica estrategia de defensa de alguien que está esperando que Aldama presente papeles. Ignora una cosa el señor Ábalos, que yo creo que los datos más relevantes por ahora no los ha aportado Aldama, sino que los ha aportado la Guardia Civil. La Guardia Civil. Y yo creo, pero esa es una apreciación absolutamente personal, que dado que hoy comparecía de forma voluntaria, el magistrado del Supremo le va a esperar a citas posteriores. Efectivamente, probablemente, porque se la saben todas. Claro. Fran, tu impresión, son dos planos, efectivamente, yo creo que, como dice Jaime, ¿no? Uno el político, en el que Ábalos dice, bueno, no me voy a enfrentar a Sánchez por ahora, voy a intentar pegarme, Sánchez tiene todo el desarrollo del Estado, me puede ayudar y tiro para abajo. Pero luego está claro, es que el juez, la UCO, etcétera, sabe muchas cosas y probablemente vendrán más adelante y entrarán en las contradicciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vemos dos cosas. Uno, que quien traiciona en la Rosa Nostra sale escaldado y ahí pues es evidente que no va a tirar de la manta como esperábamos. Y al final los chivos expiatorios, espérate tú que no esté también eso preparado, sean Koldo y Aldama, ¿no? Que sean los que tengan que digamos, ejercer de víctimas de todo esto, ¿no? Koldo y Aldama, que van a ser los Vera y Barrio Nuevo de la modernidad, ¿verdad? Los que paguen el pato para que el Supremo no acabe en el trullo por presuntos delitos. Al final dependemos de la UCO, dependemos de la policía, dependemos de que los jueces que quieran realmente esclarecer todo esto pues vayan hacia adelante y no se dejen amedrentar, ni siquiera por las declaraciones de Pachi López que provocarían digamos la dimisión en cualquier otro gobierno democrático y al mismo tiempo provocaría la preocupación en la Bruselas antes de los burócratas actuales cuando dijo el otro día que se preparen los jueces que van a por nosotros, ¿no? Es decir, cuando el legislativo, por orden del Ejecutivo, amenaza al Poder Judicial. Pues bueno, la que estamos actualmente. Entonces, bueno, pues sí, pues lo que la UCO diga, lo que los jueces determinen y a partir de ahí los que llevamos tiempo diciendo que
que no espere Ábalos una confesión contra su jefe, líder y amigo, que no creo que lo haya dejado de ser, pues hoy nos cargamos de razón, ¿no? Hay un cierto teatrillo, quiero decir que, claro, dice, no, lo expulsamos en su momento y tal, pero lo dejaron, es verdad que no podían hacer otra cosa, pero está en el grupo mixto, sigue con ese salvaguarda del suplicatorio. Claro, aquí se va a plantear, yo hablando el otro día con una persona que está, digamos, en el mundo este de las acusaciones, que por cierto solo ha podido entrar hoy la del PP, en el caso del Supremo, porque digamos que el juez ha determinado que solo podía entrar una que liderara, que fuera la del PP, el resto se han quedado fuera. Pero decía, bueno, aquí lo que va es con tiempo, va a un choque institucional en dos momentos. Uno, si se pide el suplicatorio, que se pedirá de Ábalos, y habrá que ver qué hace el Grupo Socialista y la mayoría del gobierno, que se supone concederlos, pero luego hay otro. Si todo esto va avanzando, y yo os pregunto, ¿y esto termina un día en una imputación o una solicitud de suplicatorio del presidente del gobierno? Que es muy grave. Nadie se imagina al Grupo Socialista votando a favor del suplicatorio de Sánchez. Imaginad ese escenario. Tribunal Supremo pide el suplicatorio por imputación del presidente del gobierno. Las Cortes Generales, el Congreso dice no, es un choque institucional brutal que hay quien piensa que es el que va buscando Sánchez. Es lo que quiere Sánchez, sí. Sé que es adelantarse mucho, yo soy de esa, pero es que lo de Ábalos, el caparazón de Ábalos de hoy, va un poco en esa línea, ¿no? De me meto en este caparazón del jefe. Bueno, bien, si hubiera una connivencia de intereses entre Ábalos y el Partido Socialista, según las cuales Ábalos se hubiera comprometido a no tirar de la manta a cambio de que el Partido Socialista, cuando llegara la petición del Supremo para pedir el suplicatorio, se negara, bueno, podríamos decir, hombre, si el Partido Socialista tuviera mayoría suficiente para por su propia cuenta, efectivamente, impedir la concesión del suplicatorio, yo lo entendería, pero en las circunstancias en las que estamos, el Partido Socialista por sí mismo no tiene capacidad. Bueno, él y toda su mayoría, no tiene capacidad. Yo sinceramente, yo no veo a Junts y al Partido Nacionalista Vasco amparando al Partido Socialista para impedir la petición del Supremo de un suplicatorio contra la figura de un exministro del gobierno. Me parece que... la de Ábalos está claro, pero ¿y en la de Sánchez, si llegara el momento? Bueno, la de Sánchez ya veremos, pero para la de Sánchez, haz calendas grecas, eso queda mucho. Pero en este caso concreto, si el interés de Ábalos es, mira Pedro, yo no largo a cambio de que tú hagas de parapeto en el Parlamento, en el Congreso, y cuando el Supremo te pida mi suplicatorio, tú le dices que no. Por cierto, que no tendría precedentes en la historia de España. Sí, yo no conozco ningún caso donde el Parlamento haya negado la petición de un suplicatorio del Tribunal Supremo. Pero bueno, en este país pueden pasar cualquier cosa. Pero yo esa hipótesis no la contemplo. Yo creo que lo que ha hecho el señor Ábalos es, evidentemente, dar una patada hacia adelante y ganar tiempo. También tengo que decir una cosa, es decir, la figura del magistrado del Supremo a la hora de interrogar a alguien que va a declarar de motu propio no es la misma que la figura de un magistrado del Tribunal Supremo cuando le tiene que tomar declaración a un imputado. Sí, porque hay que decir, claro. Hay que decir que en las circunstancias actuales de Ábalos la investigación no ha podido entrar, digamos, en detalles, en intimidades de Ábalos, ni siquiera en su teléfono, ni siquiera en sus propiedades, ni en sus acuerdos de compraventa, ni en todo este tipo de cosas. Otra cosa es cuando el suplicatorio lo imputen, ahí sí ya entra, ya tienen más información. Por eso digo, y luego además, claro, con la declaración que hoy he hecho de forma voluntaria ante el Supremo, ha dejado con las posaderas al aire a Koldo, que supongo que también tendrá una estrategia de defensa. Claro. Es decir, ha podido ganar un cuarto de hora, pero esto queda mucho partido. Y a mí me parece que el señor Ábalos tiene un horizonte penal negro zaino. Negro zaino. ¿Tú cómo ves esto, Fran? Yo es que creo que no son estrategias aisladas una de otra, sino que por detrás hay alguien que está intentando ahormar y coordinar cada una de las estrategias para que parezcan que, digamos, son individuales, cuando al final no dejan de ser una visible, porque todo lo que apunta que al final Sánchez quede exculpado de toda responsabilidad. La figura del imputado es una cuestión a día de hoy estética más que otra cosa. Que una persona esté imputada no significa nada desde el punto de vista legal.
como imagen sí, y como ética política también. Pero más allá de eso, no. Aquí la batalla es la de un presidente del gobierno, poder ejecutivo, que ha establecido una batalla personal contra el poder judicial, contra un juez. Y eso en ningún país democrático se concibe, ni se permite, ni se admite. En este país, como bien decía Jaime, ya todo es posible. En el país que Sánchez ha creado, que ha dibujado, que ha entendido y que ha contribuido a dividir para anclarse y atornillarse en el poder, todo es posible. De hecho, yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué se permite este tipo de acciones? De un presidente atacando a los jueces con todo su grupo parlamentario y político, más todos los medios, etcétera. Porque sabe perfectamente que tiene a la mitad del país detrás, respondiendo ante ese tipo de defensa. Y por tanto, no me extrañaría absolutamente nada. Yo sigo pensando que no son estrategias sueltas, sino que es una estrategia coordinada en la que cada uno admitirá cierto grado de responsabilidad, pero con un objeto mayor que une a todos, que es que Sánchez quede liberado y exculpado de todo, para que al final pueda decir la justicia ha triunfado, la democracia ha triunfado, frente a los bulos, pseudomedios, ultraderecha y todos los que querían acabar con este gobierno legítimo. Bueno, Claro, sí, no, yo simplemente quería hacer una cuestión de matiz, porque en esta tertulia ha salido. Hay una hipótesis que en la España de Sánchez es razonable. Es decir, a mí me parece que no va a ocurrir, pero podría darse el caso de que la Cámara rechazara el suplicatorio. Entonces hay que contarle a los espectadores qué es lo que ocurriría. Pues según un precepto legal que es de 1912, 12. es absolutamente preconstitucional. En el caso de que el Parlamento denegara la concesión del suplicatorio, la causa penal quedaría archivada y no podría reanudarse ni siquiera incluso cuando el parlamentario dejara su labor de diputado. Dejará de estar aforado. Claro, por eso lo muy quiere. grave, pero hay que pensar. Claro, Bien, pero, yo lo cuento. A mí me cuesta creer que eso pudiera ser posible. No por Pedro Sánchez, Fran, no por Pedro Sánchez. Sí, porque no creo verdaderamente que los socios, los aliados de Sánchez, estuvieran en la labor de, en comandita, amparar o bloquear una... Pero yo te pregunto, claro, yo te entiendo, pero la labor de estos, en definitiva, están todos en lo mismo, que Sánchez y sus socios lo que están es en romper, en degradar las instituciones, en romper las instituciones, y cuanto más No, rompa, pero cuanto más degraden las instituciones, como la de justicia, es, dime, Fran, sí. Un momento, Jaime, lo de afirmar, ¿es sarcástico, es sarcasmo o de verdad no crees que los socios vayan a tumbar? Bueno, pues muy bien, ¿vale? Es que nunca se van a encontrar. Bien, ¿vale? Cada uno se tendría que afrontar, tiene que afrontar su propia responsabilidad. Es decir, por primera vez en la historia de España, a un señor que le pillan presuntamente con el carrito del helado, llega al Parlamento y le dice que bien, aunque le hayan pillado con el carrito del helado, evidentemente desde el punto de vista penal, digamos que el Parlamento le confiere al que le han pillado con el carrito del helado una suerte de amnistía por anticipado, que consiste en que no afecta el suplicatorio. Bien, eso podrá tener una trascendencia. La primera que tiene que tener, la trascendencia que tiene es trascendencia en términos de opinión pública. A partir de ese momento se podría decir abiertamente que el Partido Socialista y los socios de Pedro Sánchez son avalistas de la corrupción, pero además sin ningún tipo de miramiento. Yo entiendo que el Partido Socialista podría hacerlo, Fran, pero yo no veo al PNV y a Junts dejándose pelos en la gatera a cuenta del señor Ábalos. Pero si lo llevan haciendo desde que empezó la legislatura. Vamos a ver, sí, el PNV y Junts nunca se van a encontrar un escenario político en el que tengan a un presidente del gobierno rehén y absolutamente esclavo de sus demandas. No lo van a tener nunca más. Como lo han tenido hasta ahora, no lo van a tener. Otra es la escenografía política que hagan, porque al final los votantes del PNV y de Junts, que quieren lo que quieren, es decir, ¿cómo va Junts a respetar la legalidad
cuando tiene un señor que no la ha respetado y que está viviendo fuera de España como prófugo de la justicia. Punto número 1. Punto número 2. ¿Cómo la va a respetar el PNV que ejecutó, porque dio de él una moción de censura hace 6 años con la excusa de que había una corrupción que había que limpiar y ahora con un país absolutamente inundado en todos los sentidos, mantiene al mismo presidente al que contribuyó a impulsar? Esa gente la legalidad se la trae al pairo. Lo que piense el público de ese tipo, de esos partidos, sabemos lo que es decir, van a apoyar todo eso. Y el mantenimiento de Sánchez para partidos como Esquerra, PNV y Junts, los socios, es absolutamente fundamental. Es decir, por ahí partir la cosa. Otra cosa es que parlamentariamente hagan una escenografía, que escuchemos a Nogueras decir ayer, cuidado, no sé qué, tal, que Feijóo implore a Nogueras no sé cuánto y que Rufián diga que ya conocen a Junts, que al final pactarán con el PP. Eso es la escenografía sumo externo para su público, para su parroquia, para que digan, mira cómo nos resistimos, mira cómo no estamos de rodillas, mira. Pero a la hora de la verdad, calidad va a respetar un partido que ha dado un golpe de Estado y que tiene a su presidente en la pro justicia. Jaime, ¿Qué legalidad va a respetar Bildu? ¿Bildu va a respetar la legalidad? ¿La va a respetar Esquerra, que tiene la historia que tiene, o PNV? No, van a seguir manteniendo ahí con todo lo que tiene encima, presuntamente. Pero si yo lo que creo es que estamos mezclando cuestiones diferentes, es decir, cuando se pide el suplicatorio, en este caso concreto, es porque a un señor hay indicios probados de que efectivamente le han pillado con el carrito del helado en materia de la corrupción. El Supremo, naturalmente, irá armado de argumentos, por esto, por esto, por esto, y por esto, por esto, y por esto. Si tú mantienes la tesis, que me parece muy respetable, de que el Partido Socialista, pese a los indicios que le ponga encima de la mesa el Tribunal Supremo, apuntando directamente a escándalos de corrupción, a casos de corrupción particular, supuestamente cometidos por el señor Ábalos, y el Partido Socialista sale diciendo que lo que ha hecho el Supremo es política conspiratoria y que está en lo que está, en acabar con el gobierno, y al mismo tiempo convence a sus socios de Junts, de RC, del Partido Nacionalista Vasco y de Podemos de que esto es así, entonces... señores, bajamos el telón y se ha acabado la democracia. Esa es mi, se ha acabado la democracia. Pero esa es mi hipótesis. Es que se está acabando la democracia. Mi hipótesis. No, pero en ese momento se acaba. En ese momento se acaba la democracia. Mi hipótesis es esa, mirando, perdóname, Fran, mira. Sí. Claro, mi hipótesis mirando un poco más adelante y viendo la trayectoria de Sánchez es esta. Yo no sé con el suplicatorio de Ábalos, pero sí llegara el momento del suplicatorio de Sánchez. Cuando Sánchez dice es que los jueces están conspirando con el PP y juegan con las cartas marcadas, lo que ha hecho Sánchez ha sido asumir la misma tesis del lawfare de los independentistas catalanes, de los bilduetanos, pero una etcétera. cosa es Pedro Sánchez y otra cosa es Ábalos. Es decir, ¿se va a dejar todos los pelos en la gatera a Pedro Sánchez por José Luis Ábalos? No, bueno, a lo mejor el de Ábalos no, pero cuando llegue el momento... Claro, yo pongo sí, por eso quiero decir, eso es lo que iba a decir, que a lo mejor el de Ábalos no. Digo cuando llegue el de Sánchez. Es que yo creo que el de Sánchez... Claro, yo hablo de Sánchez. ¿Vale? Okay. Ábalos, entendedme, Ábalos es caza menor a estas alturas. Claro, por eso digo. Entonces, como es caza menor... aquí la carne importante es la del presidente del gobierno. Cuando llegue ese momento... Pero es que ese momento no va a llegar nunca, Fran. Pero si llega... El Supremo, que no, que eso no va a ocurrir nunca. Estamos hablando de un escenario... Bueno, pues si no llega es el colmo también, pero si llega en ese escenario hipotético, no va a pasar absolutamente nada y dices tú, la democracia se ha acabado. No, la democracia se está acabando. O sea, yo no sé en qué momento hemos creído que España funciona democráticamente, de hace mucho tiempo. Pero es que actualmente, con todo lo que está sucediendo, es imposible creer que vivimos en un Estado democrático, más allá de porque tengamos la capacidad de decir aquí lo que decimos o porque votamos cada 4 años. Cuando vemos este asalto continuo a los poderes del Estado, esta corrupción sistémica y sistemática
y esta sociedad absolutamente comprada que no actúa. ¿En qué momento estamos creyendo que la democracia no es que se ha acabado, se está acabando? Es que ya se está. Pero por eso digo, a efectos de lo que ha ocurrido. Yo estoy de acuerdo en que, digamos, los resortes democráticos están en sus niveles más bajos desde el comienzo de la propia democracia. Es evidente. Pero aquí estamos hablando de la figura en concreto de un señor, que es José Luis Ábalos, que, como tú muy bien has dicho, es para Pedro Sánchez caza menor. Por muy importante que sea, Es decir, aquí la respuesta lógica desde el punto de vista de la estrategia política por parte del Partido Socialista es aparentar que contribuye naturalmente al esclarecimiento del caso y va a darle el suplicatorio. Claro, tú te estás poniendo en un escenario donde hay que pasar muchas páginas del calendario, muchas. Bueno, os he puesto, soy yo el culpable. Muchas, os he puesto yo en ese supuesto. El presidente del gobierno se ha imputado por el Tribunal Supremo. Vale, pero. Yo es que ese escenario no lo contemplo. Perfecto, pero llegados a lo de hoy, que efectivamente, y es caza menor, y todos sabemos además que Sánchez en un momento dado puede prometer una cosa y abandonar, lo que hace Ábalos de alguna forma es decir, a ver, aquí cada uno tiene su propia estrategia de defensa y sus propios intereses de defensa. Ábalos, Aldama, Koldo, todos y cada uno por separado. Por tanto, si tienen que entrar en colisión, como ya han entrado entre ellos, tienen que entrar. Pero Ábalos que dice, caramba, yo estoy entre Aldama y tal, me voy a meter dentro del caparazón del presidente del gobierno. Que más cómodo, eso es lo primero que dice. Lo que está haciendo hoy, por si acaso. Porque sabe que os pregunto, que si sigue esto para adelante, él sí que puede señalar a Sánchez y decir, y entonces el Supremo decir, caramba, pues a lo mejor interesa la imputación de este señor. Si tú sabes que tu horizonte penal es jorobado porque tú eres el primer consciente de lo que has hecho, no tiene mucho sentido que busques la muleta del gobierno, porque al final tu escenario penal te va a llevar por delante. Por tanto, yo no creo que el señor Ábalos lo que esté pensando es que a costa de no tirar de la manta el Partido Socialista no me va a conceder el suplicatorio. No digo eso, el suplicatorio lo doy por hecho. ¿Pero cuál es la alternativa? No, digo que el suplicatorio lo doy por hecho, lo digo porque si se pega el caparazón, se mete dentro del caparazón de Sánchez, él sabe que en un momento dado la llave de Sánchez para quedar libre de esto es él, porque si Ábalos en ese momento, en un momento dado se siente traicionado por el PSOE, como ha pasado, como recordaba Fran tantas veces atrás, dice, pues ahora tiro para ti. Quiere decir que él lo que hace es, te voy a dar el abrazo del oso, querido Sánchez, te voy a dar el abrazo del oso y ten cuidado conmigo porque Aldama y todos estos dirán. Por otra parte, hay que decir que las pruebas que está presentando y tiene guardadas Aldama apuntan ya no solo por encima de Ábalos, apuntan al presidente del gobierno, es lo que se dice. Con lo cual, realmente, desde el punto de vista de lo que ha ocurrido hoy, más allá de lo que pueda ocurrir en el futuro, que en esa pantalla, 3 o 4 pantallas os he puesto yo, realmente lo que ha hecho Ábalos ha sido... Dime, sí, Fran. Mi pregunta, Vicente, es ¿cuántos actos faltan todavía para acabar este esperpento teatral? Es decir, esto de que cada semana o cada mes haya una pieza, un episodio, es el tiempo de la justicia, de la investigación judicial. Pero para mantenernos entretenidos, para que tal, no sé qué decir. Esto no da la impresión de que todo esto está cocinado. De que más allá de que ahora mismo solo resistan en este país 2 instituciones en pie, como son el Supremo y la Casa Real, porque todo lo demás está absolutamente podrido por el sanchismo y que solamente quedan medios independientes como jueces independientes como Peinado y otros, y la UCO, por supuesto, y la Casa Real y poco más. Claro, eso ahí, perdona, Fran, pero ahí son los tiempos de la investigación judicial y de la investigación judicial. Sí, pero UCO hoy dice esto, mañana esto, tiene que ocurrir que efectivamente Sánchez Sánchez quiere colocar también en la Sala Segunda del Supremo a una fin, etcétera, etcétera, que necesita todo este tiempo para ir terminando yo creo que los periodistas estamos viviendo en un hay permanente. De esos hay mayúsculos. Hay que esperar. De esos que pasaban muy pocas veces hace unos años y ahora, como bien dice Fran, pasan todos los días. Todos los días. ¡Ay! Y entonces tenemos una tendencia natural a decir, esto es el fin del sanchismo. ¡Un carajo! De nada. ¡Un carajo! Es que eso de esto hará caer el sanchismo lo llevo escuchando 3 años. Un carajo es mentira. El sanchismo, claro, el sanchismo tiene una capacidad inmensa para generar todos los días AIS de forma permanente, hasta dentro de 2 años, sin que pase absolutamente nada. Jaime, es que esto lo hemos contado tantas veces y los telespectadores lo saben.
El caso de las mascarillas haría caer el sanchismo. El caso de la Dana haría caer al sanchismo. El caso de Begoña haría caer al sanchismo. El caso Ábalos haría caer al sanchismo. El caso Errejón haría caer al sanchismo. El caso no sé qué. O sea, y no cae nada porque tiene comprado a medio país. Si es que la clave está en confundimos, confundimos, querido Fran, el deseo con la realidad. No, sobre todo lo que indica esto es que efectivamente, por lo que estamos diciendo, hay un tipo dispuesto a seguir con, aparte de que tenga un proyecto político con sus socios, de disminución y de redefinición del Estado sin cambiar aparentemente nada, pero mientras lo va cambiando, lo estamos viendo con la Dana en Valencia, ¿no? Las autonomías que lo suman ellos, en fin, es complejo, aparte del proyecto político que hay de destrucción del modelo actual de Estado, es un tipo que está claro, y eso estaréis de acuerdo, que si esto se va complicando con el tiempo, poco a poco, judicialmente para él, y su mujer ya empieza a tenerlo muy complicado, está dispuesto a lo que sea, al choque institucional que haga falta para seguir ahí. Eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Eso es evidentísimo. Porque claro, tenemos ahora el choque, por ejemplo, nuevo choque entre el gobierno y la Casa Real, ¿no? Quiero decir, la nueva tensión que se provoca respecto a lo de Notre Dame. Estos días lo hemos contado aquí, nadie acude a Notre Dame, el ministro Urtasun se va al circo, ya lo sabemos, lo hemos hablado, él prefiere estar en el circo que ir a lo de Notre Dame, todo lo que ya sabemos. Pero en estos días se ha preguntado, ¿y por qué no fue el rey, o fue la reina Sofía, o fue alguien, si el rey estaba, como dicen, preparando su importante visita a Italia? Y entonces resulta que Álvarez, básicamente, directa o indirectamente a través de fuentes, pues le echa la culpa a la Casa Real. En las primeras 48 horas esto ha funcionado, pero empieza a no funcionar porque la Casa Real, en fuentes de la Casa Real, empiezan a revolverse y empiezan a decir que no. Quiero decir que lo que estamos dibujando es un escenario de poder ejecutivo que se cree cada día más ejecutivo, enfrentado a la corona, jefatura del Estado, enfrentado a los jueces y enfrentado a la prensa, por hacer lo que sea, ¿no? Por seguir. Álvarez, por cierto, se ha ausentado en la segunda jornada de visita de Estado del Rey a Italia, importantísima, se ha ausentado. Ha dejado en Amparo López, es la representación, digamos, ¿saben ustedes quién es Amparo López? La secretaria de Estado de Comercio. Pues esta señora es la que está acompañando hoy al Rey en Italia. Bueno, mira, yo que ya soy viejo, en mi época, en el mes de mayo, salíamos con Flores a María. Sí. Y cantábamos con Flores a Sí, María, es verdad, sí. que reina y madre. Correcto. Íbamos por procesión, por las calles de Madrid, lo recuerdo perfectamente. Pues a mí me da la sensación de que cuando te estás jugando los cuartos con gente que no merece ningún tipo de respeto y que son unos auténticos tabures porque son unos mercachifles como es el gobierno, sí. Lo que no puede hacer la zarzuela de forma permanente es esta estrategia de no rebajarse de no entrar al choque por aquello de que hay que mantener el equilibrio constitucional y tal, porque al final, si sigues esa estrategia, al final quien siempre gana son ellos. Es el pérfido. Claro, sí. Y a mí me da la sensación que en este caso, por una prudencia llevada a su máxima expresión, la zarzuela ha guardado un prudentísimo silencio, con muchas eses, hasta que llega un momento que efectivamente la zarzuela ha tenido que moverse un poco para desmontar la tesis del gobierno. Moraleja. Cuando practicas, digamos, la moderación elevada a su enésima potencia para no generar más tensión ni crispar y mantener el equilibrio y el consenso constitucional, señores de zarzuela, están ustedes haciendo el gilipollas. Sí, como lo del rey en Paiporta. Y yo creo que con eso queda bien claro. Como el rey en Paiporta, justificando a Sánchez diciendo que es la democracia. Es la democracia. Y al final resulta y el otro que efectivamente Álvarez, con un cúmulo de mentiras encadenadas, había dejado a los pies de los caballos a la zarzuela, como haciéndole exclusivamente el único responsable de la ausencia de ningún miembro no del gobierno, sino de la Casa Real en los actos de la reinauguración de Notre Dame. Y ha tenido que
la Zarzuela moverse un poquito. Tampoco se ha movido mucho, Tampoco mucho, pero ¿sabes? Y lo ha hecho siempre por personas interpuestas y tal. Es decir, que no hay un comunicado en el que la Zarzuela desmienta. Deje claro esto, sí. Entonces, Claro, porque bueno, para está que, bien. te voy a pedir tu opinión, Fran, pero para que la gente lo entienda, estos días, básicamente, Álvarez abiertamente o en fuentes que se dice del Ministerio de Exteriores echar la culpa al rey, dicen que es que el rey pues no lo sabíamos, estábamos descoordinados, la Casa Real no se coordina con nosotros, no sabíamos que la habían invitado y al final, pues lógicamente, y gracias a la Casa Real, lógicamente hemos sabido que esa invitación a la Casa Real pasó ¿por dónde? Por la Embajada de España en París, o sea, dependiente por del Ministerio de Exteriores. por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es que nos mienten en esto, pero es que les da igual hasta chocar con el rey con esto, Fran. Pero un poquito más de... Que la zarzuela tiene Ya, que estar así un poquito, como dice Jaime, un poquito más, quiero decir, que no nos dejemos de historias. Yo entiendo a Jaime y en parte estoy de acuerdo con él. Bueno, yo y muchos españoles, que llega un momento en el que dicen, bueno, si a Casa Real defendemos, si vosotros sois los primeros que tenéis que plantaros y que más allá del papel institucional y de moderar la vida pública y de vuestro papel constitucional, pues de vez en cuando tenéis que plantaros y dar un golpe y no admitir todo lo que este gobierno felón está haciendo. Pero por otro lado es que yo creo que hay una estrategia del gobierno de buscar a la Casa Real, de punzar, de a ver si reacciona, a ver si actúa y se posiciona y en algún desafuero es capaz de reprender o de tal. Porque entonces la estrategia del gobierno al día siguiente es poner en los medios afines el referéndum de monarquía. En el momento en el que estás provocando constantemente una reacción de la Casa Real, porque le echas las culpas de lo que no tiene, porque pones de manifiesto que el papel del rey no está siendo neutral, porque estás haciendo ver que igual la forma de Estado no es la que quieren los españoles. Cuando estás provocando todos los días, lo que estás haciendo es intentar que parte reaccione, que dé una respuesta. Y a lo mejor eso la Casa Real lo está viendo. Está viendo cómo le están provocando y por eso se está manteniendo neutra hasta que llegue un momento en el que ya no pueda más y tenga que responder. Y a partir de aquí, ya lo veréis, cuando eso se suceda y llegue el enfrentamiento, que Sánchez se considera a sí mismo jefe de Estado y además evidencia y lo manifiesta, al día siguiente la Casa Real responda como al gobierno no le gusta, pero que el gobierno está esperando, ya veréis cómo al día siguiente en todos los medios, empezando por Televisión Española, está ante un momento en el que hay que hablar de un referéndum de monarquía-república. Eso que están provocando. Por eso entiendo la posición de Jaime oye, defenderos, claro, pero también hay que entender la parte de la casa que vamos a seguir aguantando. Es decir, claro, efectivamente, lo que dice Fran es eso, ¿no? Es provocar para ver si públicamente, constantemente existe ese choque. Pero es verdad lo que dice Jaime también, y tú también dices, claro, que la Casa Real no puede rebajarse además con esta gentucilla, estos mindundis que forman parte del gobierno para estar todo el día con ese choque institucional, porque es hacerle el juego. Yo no digo... Ahora, otra cosa es que hay un momento en que si no pierdes... Digo de entrar en un choque abrupto. Sí, un comunicado diciendo que contra el gobierno, ni muchísimo menos. Sí, pero cuando llamemos los periodistas... Estoy con Fran, que evidentemente lo que buscan naturalmente con esto es provocar. Y sobre todo, medir la capacidad de respuesta y de reacción de la zarzuela. Que esa es la estrategia que tiene el Partido Socialista. A nadie se le oculta que las relaciones entre Pedro Sánchez y el rey Felipe VI están absolutamente deterioradas después de lo ocurrido en Paiporta. En Paiporta, sí. Con además, con un incidente en donde hubo voces altas. Ahora bien, yo lo que digo es, si la zarzuela permanece acorazada y no utiliza sus altavoces, que también los tiene, ante el temor de que el gobierno haga lo que ha relatado muy bien Fran, yo creo que al final se está haciendo un daño. Hay que ser lo suficientemente sagaz, hay que ser lo suficientemente mesurado para buscar el punto de equilibrio que consiste en, sabiendo lo que me está buscando hacer el gobierno, yo voy a dar un paso. A mí el silencio, la callada por respuesta y el no decir absolutamente nada, que ha sido la norma habitual todos estos años, ante las acusaciones provenientes directamente del ministro de Exteriores, del ministro de Asuntos Exteriores del España, gobierno, me parece un error. ¿Por qué? Porque esto
Esto no había pasado nunca. 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 Jamás. Entonces, Zarzuela tiene que entender que cuando las cosas no habían pasado nunca, hay que hacer cosas nuevas. La respuesta tiene que ser distinta a la anterior. Correcto. Porque para que ustedes lo entiendan también, porque nosotros estamos en nuestro mundo periodístico. Quiero decir, lo que dice Jaime es que una cosa es que saque Zarzuela un comunicado diciendo lo que dice el ministro Álvarez es falso. Eso. Y otra cosa es que nosotros, cuando hablemos con fuentes, que se dice, de Zarzuela, en vez de contestarnos, no comentamos nada, no decimos nada de la acción del gobierno, no decimos estas cosas que llevamos tantos años escuchando, porque no existían estas situaciones. Claro. Hombre, algo digan para defenderse, claro. Porque es que si no ganan los otros, ¿no es esto, no? Lo hemos entendido. No, sobre todo, cala, en términos de opinión pública, el argumento de un gobierno. Un argumento falaz, pero cala. Porque si no hay réplica por parte de la otra parte, pues al final, oye... Claro. Bueno, oye, os voy a despedir, pero quiero solamente en un minuto que veáis, Fran, a Begoña Gómez desde la Moncloa vendiendo su software, por el que se supone que se apropió indebidamente. Es una escenita, unos segundos, pero para que veáis, estamos contando y estamos sacando las fotos además de cómo, cuáles son los despachos de la Moncloa, desde donde Begoña Gómez hacía sus cosas privadas, ¿no? Incluso yo les apunto, hay uno a la derecha en la parte privada que siempre ha utilizado además la mujer del presidente del gobierno, y ahí organizaba reuniones, por ejemplo, con el señor Vidal, el que era jefe de gabinete de Reyes Maroto, también creo que por alguna vez pasó el jefe de gabinete de la señora Montero. Y entonces Begoña Gómez hacía videollamadas para vender su software a las empresas, compradme el software. Yo ya hice un pequeño adelanto en la última intervención que tuvimos en El Hueco sobre esta plataforma que nosotros pues vamos a presentar en mayo y que ayuda a las pymes a generar ese primer cuadro de mando apoyado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre retos sociales y medioambientales, que nosotros lo hemos llamado contribuir con los retos a personas, planeta, y en función de esos retos y esos proyectos generamos unas métricas de medición que están basadas en dos líneas, que son la línea de actividad y la línea de impacto, que eso se traduce finalmente, ese cuadro de mando, en un informe no financiero, que dentro de la plataforma hemos denominado informe de impacto, que se emite de manera automática y que por lo tanto yo creo que nos facilita, ¿no? Porque, bueno, pues ahora mismo seguramente que habrá muchas pymes que digan, estoy yo ahora como para emitir un informe, ¿no? Tengo tantas cosas que hacer. Y yo creo que esta plataforma, pues que además es muy usable, habla muy el lenguaje nuestro de las pymes, va a facilitar ese recurso, ¿no? Porque que no va a ser un sello, ¿no? Muchos me dicen, pero Begoña, ¿y por qué no hacéis un sello? A mí un sello no me dice nada. ¿Cuántos sellos hay de sostenibilidad? A mí lo que me dice es un documento sobre quién soy, qué hago, cuál es mi pretensión, cómo voy a proyectar esto en el tiempo, y a partir de ahí eso me genera una diferencia, ¿no? Y esa diferencia pues la va a coger el mercado, la van a coger las entidades financieras, y yo creo que nos puede dar un impulso, ¿no? Porque todo esto lo tenemos que poner fácil, ¿no? Si no lo ponemos fácil, es difícil que los pequeños se puedan sumar. Y ahí estamos desde la universidad intentando ponerlo fácil. Es genial, ¿eh? Es genial. Fíjense la cara de los demás, que yo creo que hay uno que incluso bebe, suponemos que era agua, pero la terminología de estas cosas que hemos hablado, y luego es verdad que eso, los programas estos de Teams o lo que sea, te sitúa, pero es que está puesta aquí arriba en la cúspide, ¿no? Y todo esto es de Moncloa, Fran. La nada vendiendo humo, la nada vendiendo vacío, la nada vendiendo nada. Y a esto le cada año, pues no sé lo que le pagamos. Esto en cualquier otro país es que daría vergüenza, pero aquí está permitido todo. Bueno, pues sigo diciendo lo mismo. Esta señora es la clave de bóveda de todo. Y atacando a ella es como más sufre el autócrata que está en Moncloa, y es como más sufre el gobierno más corrupto y criminal de la historia de España. Pues hay que seguir investigando y tirando por ahí. Gracias, Fran. Te despido, que sé que tienes prisa, y te pido a ti tu comentario. Un abrazo, Fran. Gracias por un abrazo a los dos. Gracias. ¿Qué te pareció? Te reías. Veías esto y te reías. Sí, yo me reía por la cara que ponían los demás, ¿no? Los demás. Pero le decía a Fran que esto no es más un ejercicio de venta de humo. Sí, y tiene toda la razón. Pero el problema no está en que ella venda humo, sino el problema está en que se lo han comprado. Se lo han comprado. Y ese es el problema, que nos ha vendido el humo a un precio carísimo. Y eso es lo que hay que investigar.
Exacto. Pues con eso nos quedamos y además esa es la situación, efectivamente. ¿Tú estás de acuerdo con Fran y que esto es lo que más le... Sí. A Sánchez lo que más le... Entre otras cosas porque la señora Begoña Gómez, por fortuna, no está forada. Exacto, a eso voy. Esa es la Entonces, situación, que a si eso se voy. tiene que enfrentar a los tribunales. El toc-toc le puede llegar cualquier día, Claro, de la Guardia Civil. y entonces eso es algo que diferencia este caso de todos los casos anteriores. Es decir, que el presidente del gobierno no tiene capacidad ninguna Para frenar esto. para frenarlo. Pues veremos qué pasa. El rosario de declaraciones que quedan todavía hasta el día 20, hasta el día de la lotería, el 22, es notable. Así que, y lo seguiremos. Gracias, Jaime. Ha sido un placer. Y gracias también a ustedes por vernos.